Hola a todos y bienvenidos un día más a otro vídeo del canal. Hoy en este vídeo vamos a seguir analizando las circunstancias concretas y características, así como la evolución tanto política y económica de distintos países. Y en este vídeo en concreto vamos a ver este análisis para Venezuela. Y concretamente vamos a tratar sobre todo el tema de la hiperinflación que ha habido en los últimos años en Venezuela, ya que hay muchos economistas que consideran que es una de las hiperinflaciones más dañinas que han afectado en general a Latinoamérica, más incluso que la de Argentina. La hiperinflación consiste en una subida de forma rápida y descontrolada de los precios y viene acompañada de una disminución del valor de la moneda nacional que se ve afectada, así como una disminución del poder adquisitivo de los consumidores. Teniendo esto presente, nos remontamos unos años atrás y destaca el hecho de que Venezuela implantó o estableció un banco central un poco con retraso en comparación a otros países que ya lo habían establecido previamente, y finalmente el Banco Central de Venezuela se estableció en 1939. Venezuela en sus inicios tenía también un sistema de moneda muy fijado al oro, pero sin embargo todo esto cambia en los años 70, ya que en esa década es cuando se produce la ruptura del sistema Bretton Woods. Concretamente, todo esto se inicia en 1971 y progresivamente se va abandonando el patrón oro. Además, también por esas fechas Venezuela comienza a nacionalizar la industria petrolera, un proceso dirigido por Carlos Andrés Pérez. Además, durante estos años 70, en esta década, se produjo un aumento del gasto público bastante importante, que finalmente dio lugar a un aumento del déficit y de la deuda pública. Por lo tanto, el gobierno de Pérez intentó influir un poco sobre el Banco Central, que hemos comentado previamente, para que intentase aplicar políticas monetarias expansivas e intentase aumentar un poco la base monetaria, es decir, el dinero en circulación que hubiese en la economía. Una influencia que no tenía que haber tenido lugar, ya que en realidad los bancos centrales deberían de contar con gran independencia. Sin embargo, la expansión de este gobierno o el aumento del peso del Estado en la economía, así como el aumento del gasto público, que tampoco realmente se intentó frenar, acabó haciendo que aumentase aún más la deuda en los años 80. Y todo esto finalmente hizo que estas políticas de dinero fácil, estas políticas monetarias más expansivas, finalmente resultasen inefectivas y, sin embargo, que los problemas derivados de ellas fuesen en un continuo aumento. Para intentar solucionar esta situación, al final se recurrió a una estrategia distinta que consistía en la devaluación de la moneda nacional, que daba lugar finalmente al conocido Viernes Negro de 1983, y fue precisamente a partir de entonces cuando la inflación comenzaría a crecer en Venezuela. Para hacer frente a esta creciente inflación, el gobierno de Pérez recurrió a otras medidas diferentes, entre las que destacaban, por ejemplo, los recortes en subsidios, las privatizaciones o la descentralización de ciertas políticas. Sin embargo, ninguna de estas medidas fue suficiente para frenar este aumento de la inflación, y veríamos entonces que en 1989 la inflación ya superaba el 80%. Por lo tanto, con esto ya observamos este inicio de la inflación en Venezuela, que al principio pues sí era grave, pero tampoco tanto hasta los niveles a los que se ha llegado posteriormente. Así que vamos a ir avanzando un poco más, porque después hay una serie de medidas que también fueron muy definitivas en la evolución que tendría la economía venezolana a futuro. Avanzamos entonces un poco más y nos remontamos al 2003, un año en el que el gobierno de Chávez estableció una serie de nuevas medidas, como era por un lado el control de los tipos de cambio y por otro lado el control de los precios. Se suponía que eran unas medidas que iban a tener un carácter temporal para luchar contra el aumento del desempleo y también contra las fugas de capitales. Sin embargo, estas medidas finalmente serían muy definitivas y acabarían condicionando enormemente la economía venezolana en el largo plazo. Por un lado, el control de los tipos de cambio hizo que básicamente hubiese unos tipos de cambio casi fijos durante un largo periodo de tiempo, mientras que paralelamente iba aumentando poco a poco la inflación. Por lo tanto, todo esto hizo que las empresas venezolanas estuviesen más interesadas en aumentar sus importaciones en lugar de producir en su propio país, ya que de esta forma resultaba más barato. Todo esto hizo que con el paso del tiempo la economía venezolana se volviese más dependiente de las importaciones y disminuyese un poco la producción nacional. Además, paralelamente comenzaban a aumentar las exportaciones, pero sobre todo centradas en las exportaciones de petróleo. Y por otro lado, el control de los precios, que esto hizo que los precios tardasen más en ajustarse a la evolución o al crecimiento de la inflación. Por lo tanto, los precios de los productos seguían en apariencia baratos, lo cual hacía que se incentivase la demanda por encima de la oferta. Por lo tanto, aquí encontramos esta contraposición o este debate entre este aumento de la demanda de los productos, pero sin embargo también la disminución de la producción nacional, porque han aumentado las importaciones. Por lo tanto, al no haber una producción suficiente en el propio país como para abastecer a esta demanda, se recurrió a un aumento mayor de las importaciones.
La inflación en Venezuela comenzó a subir tras la crisis del 2008, pero sobre todo a partir del 2013, tras la muerte de Hugo Chávez, y para entender esto hay que tener en cuenta un factor fundamental como es el petróleo, ya que el petróleo supone un factor que históricamente ha aportado más de un 90% de los ingresos a Venezuela. Durante el gobierno de Chávez, los precios del petróleo se mantuvieron al alza y sobre todo a partir de 1999, cuando comenzaron a crecer mucho más y de forma continuada. Por lo tanto, estos aumentos de precios hicieron que aumentasen también los ingresos para Venezuela. De esta forma destaca mucho el gran esfuerzo que hizo Venezuela en esta producción del petróleo, que fue un sistema muy beneficioso para el país mientras los precios del crudo estaban de forma estable y sobre todo cuando estos comenzaron a crecer, ya que llegaron a superar los $100 por barril. Sin embargo, todo esto comenzó a cambiar sobre todo a partir del 2014, que fue cuando comenzaron a caer los precios del petróleo, sacudiendo lógicamente mucho a Venezuela por tener esta gran dependencia de los ingresos provenientes de las exportaciones del crudo. De esta forma, en simplemente 6 meses, los precios del crudo pasaron de estos más de $100 por barril a unos $45 por barril. Todo esto lógicamente provocó una caída importantísima de las exportaciones petroleras venezolanas, así como de sus ingresos, y por lo tanto el gobierno tuvo que actuar e intentó establecer una serie de restricciones para hacer frente a todo esto, concretamente unas restricciones a la importación para evitar caer en la suspensión de pagos por el aumento de la deuda externa. Y de aquí obtendríamos dos conclusiones o efectos finales fundamentales. Por un lado, el hecho de que disminuyesen las exportaciones de petróleo de Venezuela dio lugar a que hubiese que reducir también la producción de ese petróleo, porque en realidad no iba a haber un volumen de exportaciones suficiente como para intentar vender todo lo que se estaba produciendo de crudo. Por lo tanto, hubo que hacer una reducción prácticamente a la mitad y que obviamente también afectó a la industria petrolera, dando lugar a un mayor desempleo en esta industria. Y por otro lado, también el hecho de que se aplicasen estas nuevas medidas de restricción a las importaciones dio lugar a una caída tremenda de las importaciones a nivel general. Por lo tanto, todo esto también impactó mucho al Producto Interior Bruto, es decir, al PIB de Venezuela. Además, la limitación de las importaciones hizo escasear algunos de los productos más básicos en el país, y cuando un producto tiene este factor de escasez generalmente tiende a aumentar su precio. Por lo tanto, esto, junto con el hecho de que había aumentado la masa monetaria debido al nuevo dinero impreso por las autoridades para hacer frente a la crisis del 2008, hizo que poco a poco fuese aumentando muchísimo más la inflación. Y finalmente, por ejemplo, Venezuela cerró el 2017 con una inflación que tenía un nivel ya de un 2.616%. Y todo esto se prolongó en el 2018 con un gran aumento además en los precios de los alimentos, que impulsó bastante el coste de la vida y la inflación acumulada. De todas formas, en el 2019 las cosas parecían que iban un poco mejor, ya que se observó un freno, digamos, a la emisión de billetes y por lo tanto se observó también una desaceleración de esta inflación. Sin embargo, lógicamente, la crisis del 2020 ha cambiado un poco las expectativas que pudiese haber de mejora en el 2019 para Venezuela, ya que este país cerró el 2020 con una inflación que alcanzaba casi un 3000%. Así que podemos observar que la situación actual de Venezuela proviene de una serie de causas económicas y políticas, económicas en el sentido, por ejemplo, de las crisis que han ocurrido, como la crisis del 2008, pero sobre todo de esta caída de los precios del petróleo, y también pues unas consecuencias políticas por las medidas que hemos ido comentando en este vídeo que han ido adoptando los distintos gobiernos. Y a estas inestabilidades económicas y políticas se le suma una crisis, digamos que humanitaria, en el sentido de que hay escasez de productos alimenticios o de medicamentos, especialmente a raíz de estas restricciones a las importaciones. La verdad que la situación en Venezuela podría haber sido bastante mejor si se hubiesen adoptado otro tipo de medidas, porque además es un país que cuenta con distintos factores estratégicos, destacando, como hemos comentado, el petróleo, ya que el país cuenta con una de las reservas petrolíferas más importantes del mundo, lo que le da una ventaja competitiva frente a otros países. Por ejemplo, en España hay una enorme dependencia energética del exterior, es decir, del petróleo y productos energéticos que nos venden otros países, ya que apenas se produce petróleo en España. Lo que es más difícil de solucionar, ya que si el país no cuenta con suficientes pozos, pues no se puede hacer mucho más. Sin embargo, en la situación opuesta está Venezuela, que produce grandes cantidades y que podría aprovechar mucho esa ventaja, pero teniendo unas exportaciones más diversificadas para que las caídas de los precios del crudo no golpeasen tanto al país. Y eso es todo por el vídeo de hoy, espero que os haya servido y os haya sido útil, y si os ha gustado, por favor no os olvidéis de darle like y de suscribiros al canal para tener más vídeos como este, y nos vemos en el siguiente vídeo.